Jesucristo. Muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos piden una señal milagrosa, Mateo 12 y 38, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La señal de Jonás, Mateo 16, 1, y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo, cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Jesús anuncia su muerte, Mateo 16, 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús anuncia por segunda vez su muerte, Mateo 17, 22, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús anuncia por tercera vez su muerte, Mateo 20, 17, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Conspiración para arrestar a Jesús, Mateo 26, 1, y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás. Y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús, y matarle. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Una mujer derrama perfume sobre Jesús, Mateo 26, 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio, y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho.
De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella, lo que ésta ha hecho. Judas traiciona a Jesús, Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La cena del Señor, Mateo 26, 17, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia que Pedro lo negará, Mateo 26, 30, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro. Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní, Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino, y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, dormid ya, y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Arrestan a Jesús, Mateo 26, 47, y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo,
amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron, y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo, pues, se cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole. Jesús ante la Junta Suprema, Mateo 26, 57, y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados, para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y todo el consejo, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones. Diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Pedro niega conocer a Jesús, Mateo 26, 69, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones, y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Jesús es entregado a Pilato, Mateo 27, 1, y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos del pueblo, contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato presidente. La muerte de Judas, Mateo 27, 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, y fue, y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato, Mateo 27,
11, y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Jesús es sentenciado a muerte, Mateo 27, 15, y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos, les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás, y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña, y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Jesús es crucificado, Mateo 27, 32, y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón, a este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llamaba Golgota, que es dicho, el lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando, no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus cabezas. Y diciendo, tú, el que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también le zaherían los ladrones que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús, Mateo 27, 45, y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros,
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado, Mateo 27, 57, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante el sepulcro de Jesús, Mateo 27, 62, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche, y le hurten, y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, con la guardia. Anuncio de la resurrección de Jesús, Mateo 28, 1, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id de presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Jesús se aparece a las mujeres, Mateo 28, 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Los soldados son sobornados, Mateo 28, 11, y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El encargo de Jesús a sus discípulos, Mateo 28, 16, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús, les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.